Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy, como ya habrán visto por el título y la miniatura, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar, porque involucra a dos de nuestros actores favoritos, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que, créanme, están haciendo algo juntos que podría sorprendernos a todos. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y de una faceta de su relación que quizás no todos conocen o que, si la saben, les va a generar aún más curiosidad. Prepárense porque la evolución que vamos a desgranar hoy es, bueno, sorprendente es quedarse corto. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante viaje, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de más historias, análisis y curiosidades del mundo del espectáculo. Ahora sí, ¿listos para el salseo? O mejor dicho, ¿listos para la revelación? Pues bien, la noticia que ha estado circulando y que ha despertado tantas miradas está relacionada con el aprendizaje. Sí, han oído bien, aprendizaje. Y no estamos hablando de que estén preparando un nuevo proyecto cinematográfico juntos, aunque eso también sería una noticia bomba. Lo que vamos a desvelar hoy tiene que ver con el desarrollo personal y la superación de barreras lingüísticas, y está protagonizado por nuestra carismática Demet Özdemir. Se rumorea, y con bastante fuerza, que Demet Özdemir está estudiando italiano. Y aquí es donde entra la parte intrigante: ¿por qué italiano? Bueno, la respuesta parece obvia para quienes seguimos de cerca la trayectoria de ambos, pero déjenme ponerlos en contexto. Demet Özdemir, la talentosa actriz que conquistó corazones con su papel en Erkenzicus, donde compartió pantalla y una química arrolladora con el guapo Can Yaman, ha demostrado una y otra vez su versatilidad y su dedicación a su carrera. La hemos visto en dramas, comedias románticas, y siempre nos ha dejado boquiabiertos con su actuación. Pero ahora el foco está en su presente, y ese presente parece tener un fuerte acento italiano. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿está haciendo esto por ella misma, por crecimiento personal, o hay algo más detrás? Y ahí es donde entra Can Yaman en la ecuación. Como muchos saben, Can Yaman, el galán turco que ha conquistado no solo Turquía sino también Italia y otros mercados internacionales, tiene una conexión muy especial con Italia. De hecho, su popularidad en la península itálica es monumental. Ha participado en producciones italianas, ha sido invitado a innumerables programas de televisión y su presencia en Italia es sinónimo de éxito. Can Yaman no solo habla italiano con fluidez, sino que se ha convertido en un verdadero embajador de la cultura turca en Italia, y de la cultura italiana en Turquía. Su dominio del idioma le ha abierto muchísimas puertas y le ha permitido conectar de una manera mucho más profunda con su público italiano. Ahora, imaginemos la escena. Tenemos a Demet, una actriz joven, talentosa y ambiciosa, que quizás está explorando nuevas oportunidades, nuevos mercados, o simplemente buscando expandir sus horizontes. Y tenemos a Can, su coestrella, su compañero en esa aventura que fue Erkenzicus, alguien que ya ha transitado el camino del éxito en Italia y que tiene una relación muy sólida con ese país. La confluencia de estos dos elementos hace que la idea de Demet estudiando italiano sea, cuanto menos, fascinante. ¿Podría ser que Demet esté preparándose para seguir los pasos de Can en el mercado italiano? ¿Estará planeando una incursión en la industria cinematográfica o televisiva italiana? La verdad es que no hay confirmación oficial al respecto, pero las señales son fuertes. Se la ha visto en ocasiones con gestos que apuntan a un interés por la cultura italiana, y ahora, este rumor sobre el aprendizaje del idioma, que ha sido comentado por fuentes cercanas y que ha ganado tracción en las redes sociales, simplemente añade más leña al fuego. Y aquí es donde entra la parte de la evolución que te sorprenderá. Pensemos en la importancia de dominar un nuevo idioma, especialmente uno tan rico y melódico como el italiano, para una actriz. Significa la posibilidad de acceder a guiones en su idioma original, de entender matices culturales que se pierden en la traducción, de conectar de forma más auténtica con directores, guionistas y por supuesto con el público. Para Demet, esto podría significar una puerta abierta a proyectos internacionales de gran envergadura, a colaboraciones con cineastas europeos, y a una expansión de su carrera a un nivel que quizás ni ella misma imaginó hace unos años. Pero la sorpresa no termina ahí. La posible conexión con Can Yaman es lo que realmente añade una capa de intriga y emoción a todo esto.
¿Está Can Yaman influyendo en esta decisión? ¿La está apoyando? ¿Le está dando consejos? Teniendo en cuenta la dinámica que tuvieron en Nerkencicus y la amistad que parece haber perdurado, no sería descabellado pensar que hay una conexión. Quizás Can, con su experiencia, le ha animado a explorar este camino, le ha hablado de las oportunidades que Italia ofrece, o incluso le ha sugerido que aprender italiano podría ser una inversión muy valiosa para su futuro profesional. Imaginemos a Can con su italiano perfecto, dándole consejos a Demet, corrigiéndole la pronunciación, animándola en esos momentos de frustración que inevitablemente surgen al aprender una lengua nueva. Esa imagen, esa colaboración fuera de cámaras, es algo que a los fans les encanta imaginar. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos en pantalla era innegable, y cualquier atisbo de que esa conexión continúa, aunque sea de una forma diferente, genera revuelo y expectación. Además, el italiano no es solo un idioma, es una llave que abre la puerta a una cultura vibrante, a una historia milenaria, a un arte y una gastronomía que conquistan al mundo. Si Demet está aprendiendo italiano, seguramente también está explorando estas facetas. Quizás está visitando Italia con más frecuencia, está interesándose por su historia, su arte y su moda. Todo esto contribuye a su crecimiento personal y profesional, convirtiéndola en una artista más completa, más culta, y con una perspectiva global más amplia. Y hablando de evolución, piensen en lo lejos que ha llegado Demet Özdemir. Desde sus inicios ha ido paso a paso construyendo una carrera sólida, eligiendo proyectos que la desafían y que le permiten mostrar su talento. Verla ahora explorar un nuevo idioma, una nueva cultura, es una muestra de su ambición, de su deseo de superación, y de su visión de futuro. No se conforma con lo que ya tiene, sino que busca activamente nuevas formas de crecer y de alcanzar nuevas metas. La noticia de que Demet Özdemir estudia italiano, junto con la posible influencia o apoyo de Can Yaman, nos presenta un escenario lleno de posibilidades. Podríamos estar ante el nacimiento de una nueva estrella turca brillando en el firmamento internacional, con el italiano como uno de sus pilares. Podríamos estar presenciando una colaboración que trasciende la pantalla, una amistad que se fortalece a través del aprendizaje y el apoyo mutuo. Por otro lado, también es importante mantener los pies en la tierra y recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto son especulaciones, aunque muy bien fundamentadas. Sin embargo, las especulaciones, cuando están basadas en indicios claros y en el interés genuino de los fans, son parte de la magia del mundo del espectáculo. Nos permiten soñar, imaginar y anticipar lo que podría venir. Lo que sí es innegable es que Demet Özdemir es una fuerza a tener en cuenta. Su talento, su carisma y su dedicación son evidentes. Y si está invirtiendo tiempo y esfuerzo en aprender italiano, es porque ve un valor en ello, ya sea por motivos personales, profesionales o una combinación de ambos. Y la posibilidad de que Can Yaman esté de alguna manera involucrado en esta aventura, ya sea como mentor, amigo o simplemente como alguien que comparte su entusiasmo por Italia, solo añade un extra de interés y romanticismo a la historia. Piensen en el impacto que esto podría tener. Si Demet debuta en una producción italiana, sería un hito para su carrera y para la representación de los actores turcos en Europa. Podría abrir puertas para otros talentos de su país y demostrar que el talento no conoce fronteras. Y si lo hace con el apoyo o la guía de Can, sería un cierre de círculo hermoso para aquellos que amaron su química en Nerkencicus. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir está estudiando italiano, y la posible conexión con Can Yaman, nos presenta un panorama fascinante. Nos habla de crecimiento personal, de ambición profesional, de la apertura a nuevas culturas y oportunidades. Nos recuerda que los actores no solo son rostros en la pantalla, sino también personas con sueños, metas y la voluntad de superarse. La evolución de Demet Özdemir, al abrazar el italiano, promete ser una historia de éxito, aprendizaje y expansión. Y si esa historia tiene la participación, aunque sea indirecta, de Can Yaman, entonces la expectación solo se multiplica. Estaremos, sin duda, muy atentos a sus próximos movimientos. ¿Y ustedes, mis queridos espectadores, qué piensan de todo esto? ¿Les sorprende que Demet esté aprendiendo italiano? ¿Creen que esto podría significar un futuro en Italia para ella? ¿Les gustaría verla trabajar en alguna producción italiana? ¿Les emociona la idea de que Can Yaman pueda estar involucrado? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos con toda nuestra comunidad. H.
Ha sido un placer compartir este análisis y estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo al prepararlo. Si les ha gustado, no olviden dejar ese pulgar arriba que tanto nos ayuda y que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean fans de The Method de Mir, Kanyaman o simplemente de las historias interesantes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias que te cautivarán. Hasta la próxima.